La clase de hoy va a ser sobre los procesos de escritura. Para hablar sobre la escritura, vamos a hablar sobre los textos expositivos. Este tipo de textos tienen como intención principal poder transmitir información a quienes se supone que no la conocen, que no tienen ni idea de lo que estamos hablando. Los textos predictivos podemos descomponerlo y la exposición de la información está formada por un esquema con tres elementos básicos. Por un lado el problema, por otro la solución y finalmente la conclusión. Estos son los elementos que forman un texto predictivo. Para empezar el proceso de escritura, todo comienza con una imagen mental. Sigue con la tarea de seleccionar fuentes vivas y documentos en donde se va a encontrar la información sobre el tema a escribir. Es decir, vamos a buscar lugares en donde vamos a obtener la información del texto o del tema que vamos a escribir. Se selecciona y modifica la información que se encontró y el siguiente paso es investigar, buscar fuentes, tomar notas. Luego vamos a transcribir un texto con la información obtenida y realizar un esquema para organizar las ideas. Finalmente, se escribe, se lee, se relee y se corrige, pensando en quiénes van a leer ese texto. Es fundamental tener en cuenta quién va a leer ese texto a la hora de poder detallar todo lo necesario para que la comprensión, como mencioné anteriormente, sea en un texto expositivo. Pasos para la escritura de cualquier tipo de texto. Vamos a ver tres pasos que son fundamentales para cualquier escritura de texto, independientemente del tipo de texto que vayamos a escribir. Por un lado está la redacción, por otro la revisión y finalmente la reescritura. Cuando hablamos de redacción, estamos haciendo referencia a que se comienza con escribir, desarrollando la idea principal, se colocan los signos de puntuación necesarios y se complementa con ideas secundarias. Finalmente vamos a leer cada fragmento para darnos cuenta si dice lo que queremos expresar. Ahora pasamos a la revisión. Leemos todo el texto y vamos a verificar si hay coherencia. Nos preguntamos si el texto está ordenado de forma lógica o solo incluye determinada información. También analizamos si el texto cumple con el propósito planteado y con las normas académicas y las convenciones textuales vigentes. Vamos a agregar signos de puntuación, coma, puntos, etc. o los vamos a suprimir, los vamos a sacar porque quizás no son necesarios. Después vamos a leer con detenimiento para pasar al siguiente paso. ¿Qué hay que tener en cuenta? Por un lado, la claridad, la ortografía y gramática, la coherencia en el texto, la responsabilidad personal con lo que se está escribiendo. Una producción proactiva requiere de que la persona tome la iniciativa, habilidad intelectual, la habilidad para poder intelectualizar este proceso, requiere de un diseño y un plan de elaboración. Y finalmente, esto favorece la retención de la información. Ahora vamos a pasar a la metacognición y la creatividad. Para eso, vamos a definir qué es metacognición. La metacognición es la capacidad que tiene el ser humano de reflexionar sobre su forma de aprender y gestionar. Está vinculado con su proceso de aprendizaje, cómo aprende y cómo gestiona su propio proceso de aprendizaje. Para esto vamos a hacer referencia a la teoría general de sistemas. En el año 1940, Bomber-Talanfi desarrolló esta teoría con el objetivo de brindar un marco teórico y práctico para las ciencias naturales y sociales. Esta es una forma de estudiar la realidad o los problemas y se hace foco en las relaciones de las partes de un sistema con el sistema en sí y con su ambiente. Como podemos ver en la figura, tenemos una entrada, una salida, un proceso que se retroalimenta permanentemente y que está vinculado con su ambiente o entorno. Luego es necesario tener en claro la definición de sistema. Un sistema es un conjunto de elementos que están interrelacionados entre sí y que tiene un objetivo específico. Más precisamente podemos definir a un sistema como un conjunto de componentes con determinados atributos y relaciones que van a estar delimitados y conectados entre sí y que interactúan con la función de cumplir un objetivo para su ambiente. Vemos un gráfico de un calentador de agua y cómo produce el intercambio de calor, cómo ingresa la entrada de gas, la entrada de agua y cómo finalmente produce la salida de la misma. Para analizar un sistema es necesario determinar el sistema, identificar el objetivo que tiene, cuáles son los componentes que tiene
identificar las relaciones que hay entre los componentes y también identificar el ambiente o entorno. Entonces, ¿qué es la metacognición? Nuevamente, definimos la metacognición como la capacidad que tenemos de autorregular el propio aprendizaje. Son operaciones intelectuales relacionadas al conocimiento, control y modificación de los procesos cognitivos al aprender. ¿Cómo vamos a lograr eso entonces? Planificando cuáles son las estrategias que se van a utilizar en cada una de las situaciones. Luego, aplicando esas estrategias y controlando el proceso, evaluando los resultados, esto con el objetivo de poder detectar posibles fallos y de tal manera tomar la decisión de una nueva actuación. Es decir, se retroalimenta. ¿Qué involucra la metacognición? Dos procesos fundamentales que son el conocer y el controlar. La metacognición involucra operaciones intelectuales que están relacionadas entonces con el conocimiento y el control. Cuando nos referimos a conocimiento, estamos hablando del conocimiento de la persona que aprende, del objetivo de aprender y de las estrategias cognitivas del aprendizaje. Esto es seleccionar, comprender, almacenar, recuperar. En cambio, cuando nos referimos al control, hablamos de la planificación de todas las tareas que se van a ejecutar, de la revisión del proceso y de la evaluación de lo que se aprendió. Entonces, la metacognición, ¿qué permite? Crear una cultura estratégica que se basa en el aprendizaje de las estrategias cognitivas y metacognitivas. Esto entonces va a permitir a los estudiantes apropiarse de una manera significativa de los contenidos estudiados. La palabra clave es significativa o significado. Adquirir la habilidad de gestionarlos. Es por eso que en este punto la palabra clave es la gestión. Dirigir su proceso de aprendizaje propio de manera eficiente. Procesos es la palabra clave en esta característica de la metacognición. Y por último, la palabra clave es competencia, en la que es necesario fomentar sus competencias. Por lo tanto, esto le permite a los estudiantes aprender y apropiarse de una manera significativa de los contenidos estudiados, adquirir la habilidad de gestionarlos, dirigir su proceso de aprendizaje propio de manera eficiente y fomentar sus competencias, como mencioné anteriormente. Pensamiento lateral. ¿Qué es el pensamiento lateral? El pensamiento lateral es la técnica que permite la resolución de problemas de una manera indirecta y con un enfoque creativo por caminos alternativos. El pensamiento lateral es una forma específica de organizar los procesos de pensamiento, que busca una solución mediante estrategias o algoritmos no ortodoxos, que normalmente serían ignorados por el pensamiento lógico. Por lo tanto, podemos ver en la siguiente diapositiva cómo un niño tiene un problema o dificultad en un determinado contexto. Va a buscar alternativas diferentes y originales, planteando hipótesis, evaluaciones, prueba y modificación. Finalmente, comunica los resultados. Vamos a ver un par de ejemplos de desarrollo del pensamiento lateral. Por un lado, imagina una botella de vino, llena hasta la mitad y taponada con un corcho. ¿Cómo podrías beber vino sin sacar el corcho ni romper la botella? En un pensamiento vertical o tradicional, esto no sería posible. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista del pensamiento lateral, un pensamiento alternativo, podemos encontrar que hundiendo el corcho hacia el interior de la botella, cumplimos con lo enunciado y con lo preguntado anteriormente. Nuevamente, imaginar una botella de vino llena hasta la mitad y taponada con un corcho. ¿Cómo podrías beber vino sin sacar el corcho ni romper la botella? Entonces la respuesta nuevamente es el corcho hacia el interior de la botella. Siguiente pregunta. Imagina que estás solo de noche en una casa abandonada. Allí encuentras una lámpara de aceite, una vela y leña, pero solo tienes un fósforo. ¿Qué encenderías primero? Si trabajáramos con el pensamiento vertical o analizando, empezaríamos a ver si la lámpara, la vela o la leña, pero en realidad lo primero que debemos encender para poder encender todas las otras cosas es el fósforo. Vamos por otra pregunta, utilizando solo un corte recto, ¿cómo cortarías un bizcochuelo rectangular en dos partes iguales cuando previamente le han cortado una pieza rectangular?
La respuesta en este caso es cortar el bizcochuelo en horizontal a media altura, es decir, de la parte de abajo, teniendo en cuenta que a media altura hacemos un corte para que quede paralelo a la parte superior. Continuamos. Una persona vive en el 10º piso de un edificio. Todos los días toma el ascensor desde su departamento hasta la planta baja para salir. Pero cuando regresa, sube al ascensor y pulsa el botón correspondiente al 7º piso. Luego, se baja del ascensor y sube por las escaleras hasta el 10º piso. ¿Por qué hace esto? Acá nosotros tenemos que pensar qué alternativas tenemos a la hora de elaborar esta respuesta. En este caso, la respuesta podría ser, y no necesariamente es la única, pero podría ser la que la persona es de estatura baja y no puede pulsar el botón correspondiente al 10º piso. Vamos a ver un último ejemplo. En la Primera Guerra Mundial, los soldados llevaban gorras de tela. Había muchos heridos en la cabeza. Por ese motivo, sustituyeron las gorras por cascos de metal. Pero sin embargo, aumentaron los heridos en la cabeza cuando no cambió la intensidad de la guerra. Es decir, hubo un aumento de los heridos a pesar de que ya no usaban gorra de tela, usaban gorras de metal. Sin embargo, al aumentar los heridos en la cabeza cuando no cambió la intensidad de la guerra, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué crees que aumentó el número de heridos en la cabeza habiendo implantado los cascos metálicos? La respuesta es que con la gorra de tela, si disparaban a un soldado en la cabeza, probablemente se moría. Sin embargo, con el casco de metal, las heridas en la cabeza se incrementaron, pero por otra parte, disminuyó el registro de muertes. Creatividad. ¿Qué es la creatividad? Podemos definir la creatividad como el proceso de desafiar las ideas aceptadas y usuales de hacer las cosas y encontrar nuevas soluciones y conceptos. Entonces, nuevamente, es la habilidad para generar de manera sencilla ideas alternativas y soluciones a un problema específico o determinado. Es fundamental en el proceso de formación de un ingeniero y en su vida profesional. Esto es porque la actividad del ingeniero hace foco en brindar soluciones a determinados problemas de los seres humanos o de la sociedad. Otra de las habilidades que presenta es optimizar los recursos de los que dispone los seres humanos y también, nuevamente, la sociedad. La creatividad también la encontramos en los pensamientos que tenemos, las decisiones que elegimos tomar de una técnica en particular, por ejemplo, o en poder mejorar un proceso. ¿Cómo está formado el proceso creativo? Primero, debemos detectar el problema y generamos ideas para solucionar ese problema. Luego, hacemos una propuesta de solución. Posteriormente, esta propuesta se tiene que aceptar. De esta manera se convierte en una oportunidad para solucionar el problema. Hay que ser creativo y es necesario poder pensar distinto, algo que sea novedoso, algo que proporcione un cambio, que aporte significado a nuestra realidad o la de la sociedad. Las personas creativas buscan de manera permanente soluciones a problemas que surgen a diario. Y cuando hablamos de creatividad, hablamos de una proyección abstracta de algo que se puede llegar a construir. Creatividad. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales? Por un lado, el espíritu de buscar nuevas alternativas o opciones. Tener motivación personal por los retos. Originalidad para usar nuevos enfoques. Tener voluntad de adaptación al entorno. Determinación por el éxito y formación. Ser inconformista con la situación existente y tener ansias para encontrar vías de mejora. Formarse profundamente en el área de conocimiento y ser naturalmente optimista, ya que esto convierte las crisis en posibles oportunidades para lograr mejorías. Es muy importante tener en cuenta activar el pensamiento lateral. Y acá tenemos que relacionar cuál es la creatividad con el pensamiento lateral. Para ser creativos se necesita poder activar nuestro pensamiento lateral teniendo en cuenta otros caminos que no sean la respuesta clásica que ya conocemos. Vamos a poder diferenciar el pensamiento lateral del pensamiento vertical que mencioné anteriormente. El pensamiento lateral es libre y asociativo. En cambio, el pensamiento vertical se va a caracterizar por el análisis y el razonamiento. Básicamente podemos decir que fomenta la lógica en vez de la creatividad.
El pensamiento lateral entonces fomenta el ingenio y el pensamiento vertical fomenta la abstracción y la lógica. El pensamiento lateral busca que ante los problemas no pensemos en el peor de los escenarios y de que la solución va a ser muy difícil. Requiere de cierto optimismo. Entonces, el pensamiento lateral también nos obliga a pensar sobre lo que podría existir y pensar diferente a lo conocido. Esto permite que se puedan tejer nuevas rutas neuronales y cerebrales y por lo tanto tener múltiples soluciones o problemas de la realidad. Es muy importante en tu proceso de estudio, de aprendizaje, durante el desarrollo de la carrera y también posteriormente, gestionar el tiempo y el ocio. Para eso vamos a ver 3 características. ¿Qué significa la gestión? ¿Qué significa el tiempo? ¿Y qué significa la eficacia a la hora de administrar el tiempo y gestionarlo? La gestión la podemos definir como el arte de administrar algo. Para esto hay que tener en cuenta cuáles son las acciones y las consecuencias de esa administración. La administración va a tener que ver con disponer, dirigir, ordenar, organizar y controlar un recurso. En la gestión del tiempo de estudio, el recurso que debemos aprender a gestionar es, obviamente, el tiempo. El tiempo es el recurso que jamás se puede recuperar y, por lo tanto, el más valioso que tenemos. Por último, la eficacia es la capacidad de alcanzar un objetivo propuesto mediante la realización de un conjunto de acciones. El día calendario ideal de un estudiante universitario tiene que tener 3 partes: descanso, estudio y tiempo libre. Pero para poder gestionar el tiempo de estudio es necesario que me pregunte: ¿qué hábitos tengo que tener? ¿Cuántas horas por día tengo que estudiar? ¿Cuántas veces por semana puedo hacerlo? ¿Y en qué momentos del día puedo estudiar? Es necesario entender que el aprendizaje es un proceso gradual, es decir, es de a poco y continuo. No se puede aprender demasiado en periodos de tiempo cortos. La actividad intelectual va a tener que contar con el tiempo necesario para decodificar la información, analizarla, registrarla y finalmente reproducirla. Pero para esto es muy importante planificar cuáles son las actividades del aprendizaje de manera diaria y constante. Pero obviamente no descuidar lo social, el descanso y sobre todo la salud. Que tus horarios ocupen un lapso de tiempo estándar con todos sus días y horas es muy necesario a la hora de desarrollar una buena planificación de estudio. También marcar primero todos los horarios fijos. Si sabemos que hay horarios que no se van a mover, entonces es importante considerarlos. Hay que identificar las horas libres y los momentos de mejor rendimiento. Hay momentos donde el estudio puede rendir más que otros. Eso es independiente de la persona y es importante saber qué tiempo es mejor para cada uno de nosotros. Hay que definir el tiempo que le vas a dedicar a cada una de las materias que vas a dedicar, de acuerdo, obviamente, al grado de complejidad de cada una de las asignaturas. Esto es para que puedas alternar las materias más fáciles con las más difíciles. Es conveniente que leas los temas antes de ir a clases. Ese es un buen punto. Muchas veces, al leer los temas antes de ir a clase, favorece el proceso cognitivo y el aprendizaje de lo leído con lo que se está dictando en el aula. Adaptar el espacio de trabajo es muy necesario para poder estudiar tranquilo o tranquila cada una de las asignaturas. Hay que planificar los días y definir las prioridades. Hay que detectar los contratiempos y obviamente mantener el foco en el programa de actividades diarias, asignándole a cada actividad un tiempo suficiente. Te invito, como en cada clase, a que participes de los foros, haciendo las consultas que creas necesarias para sacarte absolutamente todas las dudas, también que entres al aula virtual y a todas las plataformas que la universidad te provee para acompañarte en este hermoso proceso de aprendizaje. Muchas gracias.